Hola, José Lu. Soy Ángel Fernández Panilla, portero de la Unión Popular de Langreo Prebenjamina, y me gustaría preguntarte ¿cuál fue en el mejor estadio que has jugado? Pues en el mejor estadio que jugué tendría que hacer memoria, porque claro, fue muchas veces como con el primer equipo del Oviedo y entonces igual el Real Arena, te diría, de la Real Sociedad fue el que más me impactó así de primeras, pero en el que haya jugado yo creo que el Tartiere y aquí en el Langreo en Pasarón. Hola José Lu, soy Alberto Sánchez, jugador del Juvenil B de la Unión Popular de Langreo, y me gustaría saber cómo gestionas esos momentos en los que no tienes tantos minutos y cómo harías tú o qué consejo darías para darle la vuelta a esa situación. Pues yo creo que esos momentos que son difíciles para un futbolista, yo creo que hay que tratarlos con calma y con tranquilidad y hacer lo que depende de ti, lo que está en tu mano, y trabajar todos los días al máximo, exigirte a ti mismo y intentar poner las cosas lo más difícil posible. Soy Manuel Peri, jugador del Cadete A, y te quería preguntar cuál fue la clave del año pasado para darle la vuelta a la situación en los peores momentos. Pues la clave del año pasado, siguiendo un poco la línea también que transmite el míster, yo creo que fue creer cuando no había nada, cuando estábamos prácticamente a 7 puntos de la salvación, el juntarnos todos y ser una familia, la unión que teníamos, la forma que teníamos de afrontar las semanas, los partidos siempre con alegría, con buenas caras en los entrenamientos y yendo todos a una, todos a la misma y confiando en que podíamos sacarlo. Soy Eloy Beltrán, jugador de Langreo, y te quiero preguntar cómo se siente jugar un derbi. Qué grande. La verdad que los derbis son partidos súper especiales, encima aquí en el Langreo, que es contra Avilés, que yo soy de allí, lo vivo súper intenso, bueno, como todos los partidos, pero ese sí que es verdad que es muy especial también por el rol que juegan las aficiones, y es una pasada. El año pasado aquí en Ganzábal, el campo lleno, el recibimiento de la afición, y en el Suárez Puerta este año lo mismo, o sea, toda la gente que fue hasta allí, una pasada, y se ve que hay un ambiente súper chulo, una pasada. Hola José, soy Rodrigo Antuña. ¿Qué te hizo renovar con el Langreo? Pues al final, cómo me sentí aquí el año pasado, que desde el principio sentí que toda la gente era súper cercana, ver la gente que igual vas por la calle y ya te animan, vi como que era un club súper familiar y que también renovó el míster, y al final acabamos el año pasado de una forma muy ilusionante y pues por prolongar la racha un año más. Hola, José Lu. Soy Cristian, jugador de la Unión Popular de Langreo del Infantil B. Mi pregunta es ¿cómo viviste las 2 últimas jornadas en las que el equipo se juega la permanencia? Pues las 2 últimas jornadas, si mal no recuerdo, fueron Palencia y Valladolid aquí en casa. Y es verdad que contra el Palencia estábamos súper motivados, con muchísimas ganas, y en la primera parte, bueno, nos fuimos al descanso perdiendo 1-0 allí, pero sentíamos a la afición súper cerca, todos estábamos bien, sentíamos que estábamos teniendo buenos minutos, y nada más que salimos del descanso en la segunda parte, yo tengo una sensación de que sí, de que lo íbamos a sacar, y bueno, vino el gol de Cede, de un rebote ahí en el borde del área que lo metió con la derecha, y luego el gol de Bayo, que si mal no recuerdo fue un robo de Pove que abrió a banda, luego un pase atrás, y bueno, ahí ya nos volvimos todos locos, fuimos a celebrarlo con la afición, y ahí ya sentimos que no se nos iba a escapar eso, que iba a ser imposible que entrara un balón en nuestra portería, y una pasada. Y luego el último partido aquí en casa con el Valladolid, que es verdad que se pusieron ellos por delante en el marcador con un gol de rebote que me tiré en segada y se la llevó Cedric, el delantero, y luego me acuerdo del gol de Miguel, que fue una cabalgada de chut suyas por la banda, un pase atrás y que lo metió Mikel, y ver cómo estaba el campo fue una pasada. Los últimos minutos, además, que los viví desde el banquillo, ya se notaba ese ambiente de ya casi lo tenemos ahí. Y yo acabé el partido en los hombros de Guille, ahí encima, que cuando pitó el árbitro me caí todo porque nos volvimos locos, y nada, lo celebramos como locos, y la verdad que todo el trabajo mereció la pena al final. Hola, me llamo Hugo Nistán. Soy jugador del Benjamín B. ¿Cuál ha sido el jugador que más te ha costado defender?
Bueno, por decirte así uno cercano que seguro que conoces, igual Yago el año pasado contra el Lugo me costó bastante porque como es así chiquitín se te mete por cualquier lado. Uno que me costó mucho también defender fue Iker Losada que estaba en el Celta y ahora está en segunda en el Racing de Ferrol. Ese cuando jugamos allí en Amadroa se veía que tenía un punto de ritmo, tenía mucha calidad y los giros, cómo se giraba súper rápido. Te diría ese, podría ser. ¿Tu comida favorita? Hamburguesa, ¿Comida que detestes? brócoli o cualquier verdura. ¿Un color favorito? El verde, ¿Asignatura que mejor se te daba en el colegio? educación física, ¿Asignatura que peor se te daba en el colegio? matemáticas. ¿Un ídolo de la infancia? Xavi, ¿Un hobby? un hobby jugar al pádel y jugar a la play. ¿Mejor amigo en el mundo del fútbol? De mi etapa en el Quina, Altería Pablín y aquí Keco, Guille son con los que más me llevo. ¿Lugar para ir de vacaciones? El Algarve. ¿Un sueño por cumplir? Te voy a decir algo con el Langreo, hacer playoff este año.